Bienvenidos a otro episodio de Ni Si Habla. Yo soy Jesús Pérez y tengo el privilegio y la honra de estar con mi hermano y el evangelista Rafi Núñez. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos la honra por estar en este momento, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y pedimos, Señor, que mientras hablemos, tu Espíritu Santo tome todo el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hacer, y que todo sea para tu gloria. Te damos la gloria y la honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, gracias por estar con nosotros en este día. De nada, que nos sentimos de gran bendición estar aquí con ustedes en Ni Si Habla, donde están haciendo historia a través de las redes de YouTube. Ay, santo. Queremos hablar en este episodio, queremos comenzar a tocar los 5 oficinas que hay en la iglesia. Y vamos a comenzar con usted de qué es un evangelista. Bueno, el ministerio evangelístico es un ministerio muy amplio. Es un ministerio bíblico, pertenece a los 5 ministerios bíblicos. Como todos conocemos, es uno de los ministerios que se encuentra donde el apóstol Pablo nos habla y nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces, el ministerio evangelístico es aquel en la cual se lleva las nuevas, que es el evangelio, el reino, a las personas que mayormente pues entendemos que debes hacer así, que no conocen a Jesucristo. Para que puedan recibir a Jesucristo como su único exclusivo Salvador y entren al reino del Señor. Amén, amén. Antes de ir más profundo en eso, quiero que te introduzca de dónde eres, cómo viniste a llegar a los caminos de Cristo. Pues bien, Jesús, llevo muchos años en los caminos del Señor, ¿verdad? A la edad de 9 años, que yo tenía mis 9 años, mi mamá se recibió a Jesucristo y nos comenzó a llevar a la iglesia. Vengo de una familia de 5 hermanos. También vengo de una familia disfuncional, ¿verdad? Eh, donde pues me crié en el área donde, voy un poquito para atrás, resumidamente, donde hubo maltrato emocional, hubo un maltrato de mi papá y mi mamá. Mi papá fue un tirador de droga grande también, pero le damos gloria a Dios porque ya hoy es el pastor. Ay, gloria a Recibió Dios. a Cristo, está pastoreando una iglesia y todo esto. Entonces pues, salimos de esa área, ¿verdad? Salimos de ese mover del mundo donde el enemigo corrompe la familia. Y en ese proceso mi madre, una amiga de ella, pues le presentó a Jesucristo. De eso se trata, lo es evangelizar, ¿ves? Lo que estamos hablando, del tema. Entonces mi madre, pues mi mamá nos llevó a la iglesia y empezamos a conocer las historias bíblicas. Y a la edad de 13 años tuve mi primera experiencia donde recibí a Jesucristo. Fíjate, fue una campaña evangelística en un territorio terrestre de una cancha, donde fue un evangelista a predicar. Y aunque ya yo había conocido, escuchado, estaba en la iglesia, pero no había tenido esa experiencia completa con el Señor de haber recibido a Jesús. Y recuerdo que mientras estuve escuchando, cuando Él hizo el llamado, sentí un personaje, sentí a alguien que me tomó de la mano y empecé a llorar, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y junto con esa persona me llevó al frente esa persona. Y hice confesión de fe. Y yo agarrado en las manos, cuando miro para el lado, sentía la mano, pero no había nadie a mi lado. Que entonces recibí a Cristo y fue mi primera experiencia sobrenatural también en ese momento, donde hoy entiendo comprendo que fue el Espíritu Santo que me tomó por las manos, porque dice la Biblia que Él convence y los trae. Amén. ¿Ven? Es que los trae. Y ahí fue que recibí a Jesucristo a los 13 años de edad y fue de ahí en adelante pues experiencias con el Señor sobrenaturales. Amén, amén. Y entonces, cuando recibiste esa experiencia, llámeme paso por paso cómo fue que el corazón suyo fue cambiado para poder aceptar a Cristo.
Pues mira, recuerdo que de pequeño, ¿verdad? Íbamos a las escuelas bíblicas, nos enseñaron los coritos, la historia de Noé, de la historia de Goliat, de Ujú, David, Sansón, etcétera. Pero y tenía ese conocimiento, pero cuando recibí a Cristo y tuve esa experiencia, sinceramente fue impactante porque luego de eso, como 2 meses luego, 3, recuerdo que fuimos a un culto de hogar y entonces no había muchas personas y los líderes que estábamos, estaba mi mamá, y estábamos orando, porque recuerda que quien pidió el servicio de ese culto del hogar fue una amiga de mi mamá. Y a esa edad de 13 años, por el Espíritu, ellos empezaron a orar y por el Espíritu les muestra a ellos le dice a mi mamá, tu hijo Rafael me muestra ahora mismo el Espíritu que va a ser evangelista mm, y Dios lo va a llevar a las diferentes naciones y lo va a llevar a diferentes. Nótese que no estábamos en una iglesia, estábamos en una casa. Y ellos, como eran los líderes, pidieron aceite y me oraron por mí en aquel momento. Y recuerdo como ahora mismo, eh, cuando ellos ahí terminaron esa oración, ujú. eso fue, ahí vino un cambio drástico, porque fue una experiencia tremenda. Escucha bien, en aquel momento oraron y luego que oraron, el Espíritu Santo vino a mí y fui bautizado en el Espíritu a esa edad. Que fui bautizado en el Espíritu y caía en el Espíritu, pero no hablaba lengua. ¿Ok? No fui bautizado en el don de lengua. Y se me abrieron mis ojos espirituales y allí en aquella casa yo pude ver 4 ángeles. Fue la primera vez que vi ángeles en aquella casa y grandísimos que no cabían en la casa y empecé a dar una palabra profética. Fue movido en el don de profecía en aquel momento también. Y fue en esos momentos donde mi corazón fue transformado, fue cambiado de una manera sobrenatural, porque ya yo dejé de ser el mismo Rafi o Rafael que era joven hacia un Rafael diferente. Ok, tremendo, tremendo, gloria a Dios. Se siente la gloria aquí un poco. Sí, no, se fue. Um, entonces, recibiste esa experiencia que te transformó. Ah, ¿Cuánto tiempo tomó del momento que recibiste esa llamada al momento que pudiste entrar en su llamada? Como ser en esa oficina. Bueno, para entrar a la oficina, yo te digo sinceramente, bajo ahora mismo, ya pues tengo ahora 55 años y he estado en el Evangelio por mucho tiempo, pero tuve mis desliz y todo esto. Algún día volveremos por acá por Nisi Habla y podemos contar también sobre eso. Pero en aquel momento que fue impartido por aquellos dos hermanos líderes, Ujú, y bajo el conocimiento que hemos adquirido, yo entiendo que a aquel momento fui llevado directo a la oficina evangelística, porque he aprendido que cuando Dios entra a alguien en una oficina ministerial de los 5 ministerios, eh, tienen una experiencia sobrenatural. ujú, Y ahí tuve una experiencia sobrenatural en aquel momento. Y también cuando Dios te llama, te escoge, tiene un trato personal contigo. El día que le di a los 13 años mi corazón a Cristo, fue una experiencia sobrenatural porque tuve un trato directamente con el Espíritu Santo que me tomó de la mano derecha, no fue de la mano izquierda, sino mano derecha y me llevó al frente. Entonces, yo he podido entender que desde el primer momento que recibí a Cristo y la confirmación en el hogar de la impartición fue en donde ya estaba automáticamente, entré por el Espíritu, Él me llevó a la oficina ministerial de evangelismo, de amén, evangelista. amén, amén. Entonces, no dijiste de dónde eres, pero eres de Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. ¿De cuál barrio, de qué ciudad? Oh, bueno, sí, pues somos de Puerto Rico, del área oeste, San Sebastián, Puerto Rico, Las Vegas de Pepino, le dicen así, con apellido y todo. Estamos allí, pues nos criamos allá, nací en el pueblo de Aguadilla, pero mi mamá y mi papá son naturales del pueblo de San Sebastián y allí me crié y me desarrollé
y luego pues subimos a la ciudad, al área de San Juan a vivir por allá, pero nos centralizamos en Puerto Rico y en el área de la área este de la isla también, los últimos años que estuve en Puerto Rico. Ok. ¿Y cómo llegaron a Kentucky? Bueno, yo llegué acá bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Bueno, por aquí vamos. Estando ya en el ministerio, ya trabajando ministerialmente, porque a los 13 años comencé a predicar, eh, ya el pastor me ungió y me llevó a las calles a predicar a los residenciales. A los 13 años estaba predicando y a los 14 años, y no más que recuerdo, el primer mensaje fue sobre Cristo viene. Mm, Señor me dijo, predica sobre Cristo santo. viene. Y me dijo que siempre hablara sobre eso. Bueno, cuando estuve en Puerto Rico, pasaron los años, estuve viviendo allá en el área este, en el área de Fajardo, Puerto Rico. Y pues allá pues estaba con mis hijos, la mamá de mis hijos, estuvimos allá y tuve una experiencia donde perdí mi trabajo, perdí la casa, perdí el carro, estuve en bancarrota, no tenía dinero, el agua estaba cortada, no había agua, no había luz, los vecinos me estaban dando agua, me estaban dando la luz, no tenía para comer, no me querían dar asistencia económica el gobierno y estaba pasando un momento bien fuerte, muy fuerte. Estaba pasando, como dice Salmo 23, por el valle, la sombra de la muerte. Estaba siendo probado. Pero en medio de todo eso no dejaba de predicar, la gente se salvaba, los milagros, había milagros, liberación. En medio de todo, siempre el pastor que estuve, Elías Pérez, allá en Puerto Rico, estuvo a mi lado. Y en ese mover de esa situación, mi mamá estaba acá en Kentucky viviendo y mi hermana Omeira, que es ministro también, y sentí llamarla y la llamé y le dije, mira, estoy pasando una situación, estamos aquí, la llamé para que ella oraran por mí Ujú, y nos pusieron en oración. Y ella me dijo, no, mira, estamos aquí a la orden, mi casa es tu casa, si quieres venirte para acá, yo tengo una casa así, pueden venir, queremos ayudarte. Y después déjame orar porque en ese momento pues yo no quería salir si no fuera de la voluntad de Dios. claro. Dios me confirmó y le confirmó a mi pastor en aquel momento y al líder, al presidente del concilio, porque tenemos credencial con el concilio en una convención, y Dios confirmó la salida y llegamos acá. Ya llevo aquí unos como desde el 2008 por ahí, estoy por acá en Kentucky. Ok, ok. So, ¿cómo fue esa transición de Puerto Rico a Kentucky en tu ministerio? Wow, tremenda pregunta. Ok. Tremenda pregunta, Jesús, porque son dos culturas diferentes Ujú, y son dos, en el sentido en Puerto Rico, tenemos el libre albedrío, la libertad de poder predicar al aire libre en lo que es el área evangelística. Siempre Dios me llamó a predicar al aire libre y predicaba en las iglesias, pero yo tenía mi equipo de sonido, mi planta eléctrica y donde yo sentía el Espíritu me dice, predica aquí y no ujú. había nadie, solamente yo me bajaba, solo montaba el equipo y predicaba. Y y el Señor sabe lo que gente fueron liberada o algo, pero Dios hizo, ya era obedecer a Dios, Ujú, obedecer al Espíritu. Bueno, en esa transición donde uno estaba activo ministrando allá, ujú. en la iglesia, llego acá a Kentucky a encerrarme, porque llega un Wow. tiempo de invierno donde no puedo salir afuera. Las leyes son diferentes para predicar al aire libre. Tú tienes que pedir permiso al gobierno, tienes que pedir, bueno, y para mí fue frustrante de estar activo a tener que hacer nada, nada, porque tras que tenía también la barrera del lenguaje en inglés, porque Mm, no fluía en el inglés y no estaba en una iglesia, estaba en una iglesia completamente americana, visitando con mi hermana. Bueno, eso fue para mí bien frustrante. Y el Señor, ¿dónde tú me traiste para acá? ¿A ujú. qué me traiste aquí? Y ya el Señor me había avisado que me iba a prosperar, me iba a bendecir, que iba a crecer mi ministerio, que me iba a... Muchas palabras, pero en ese tiempo se me hizo un poco bien fuerte ese proceso de transición.
So, fuiste procesado durante ese tiempo. Sí, el Señor me hizo como, como Jeremías, como el barro, me rompió completo, porque tenemos una, y yo pude entender porque tenía una enseñanza muy tradicional, donde el evangelio, pues para aquellos tiempos, pues esto no era bueno, aquello era pecado, esto no se podía hacer, aquello no se podía hacer. Y entonces, pues Dios me trajo aquí a Kentucky, pues, y en mi oración, el Señor me dijo, no te traje para romperte y hacerte de nuevo. Mm, Y recuerdo las palabras que el Espíritu me dijo, porque donde te quiero llevar, con lo que tú conoces y como las creencias que tienes, no te puedo usar. Porque, por ejemplo, yo creía, ¿verdad? La primera mm, vez cuando ya fui, empecé a ir a una iglesia hispana, que empecé allá en donde yo vivía, acá en Kentucky, veo la pastora que se para, tiene sus pantalones adecuados, ¿no? Y se pone a predicar con su bien arreglada su pantallita. Y yo venía de una tradición donde no se podía usar, ni la dama que usara eso estaba en pecado. Y yo vengo, la miro y le digo, ¿y esa ella va a predicar? mm, No, y yo no voy a recibir palabra. Y el Espíritu, ahí mismo el Espíritu me dijo, ¿quién eres tú para juzgar a las personas? mm. ¿Quién eres tú para decir quién se va a salvar y quién no? ¿Y quién es Mm. mi hijo y quién no es mi hija? Bueno, me tuve que traer mis palabras, quedarme callado porque quien habló Mm, fue el Espíritu. ujú, Y ese día el Señor me habló y cuando esa dama, esa ministra del Señor empezó a hablar y a predicar, ríos de agua viva corrían por mi ser y la presencia de Dios se manifestó. Se fue algo tremendo, ¿verdad? Pero Dios me rompió y Dios me ha hecho de nuevo y me sigue rompiendo y me sigue haciendo de nuevo muchas veces. sí, parece que es como un ciclo que nunca termina con nosotros. No se acaba. Acuérdate que la palabra nos enseña y Pablo enseña que esto es una carrera que tenemos y esta carrera no se acaba hasta que lleguemos al reino de los cielos. Ujú, Entonces, correr la carrera y mantenerse implica que hay que estar renovándose, como renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente, nuestro ser diariamente. Y esa renovación que tú vamos haciendo es que cada día Dios te va haciendo cosas nuevas. Acuérdate que la ujú, palabra es profunda. Dios es un Dios eterno, infinito. Y la Biblia nos enseña también que hay misterios que no conocemos que se nos van a revelar cuando entremos al reino de los cielos. Por ujú. lo tanto, actualmente nosotros estamos aquí en un aprendizaje, yo digo, diariamente y un proceso de renovación diariamente. No, tremendo, porque no lo podemos usar nosotros hasta que nosotros comencemos a, a parecernos a Él. So, entonces, el tema parece que no importa en cuál llamado tengas, cuando no te parezca a Él, Él te va a tener que romper para hacerte de nuevo, Mm. hasta que conforma a su voluntad. Amén. Amén. Entonces, fuiste por un momento que fuiste por transición, o en inglés se dice culture shock, Ujú. donde viniste aquí a los Estados Unidos, diferente idioma, diferente cultura. eh, Tú tienes que sentarte un poco para ser renovado en el espíritu, para cambiar la mentalidad. Ah, ¿Cómo eso afectó el evangelismo suyo en ese tiempo? Bueno, Bueno, para decir, ¿cómo paraste de evangelizar cuando te estaban procesando el Señor o seguiste? sí, en ese tiempo hubo un alto, hubo un alto. Tuve unos aproximadamente 2 años y medio en el proceso. 2 años y medio donde Dios me detuvo y estuvo cambiando mi mentalidad, mi forma de hablar, mi forma de vestir. Fui cambiando mi pensar, todo. Ujú, Y eso, durante esos 2 años y medio, yo pongo 3 años, eh, Dios cambió mi lenguaje, mi forma de predicar. ¿Por qué? Porque, pues mira,
lo voy a decir, lo voy a decir. Yo era el que predicaba y decía que el Señor, si el diablo te va a llevar para el infierno, si no haces esto te va a ir para el infierno, si no, si te pones esto te va a llevar para el infierno, Mm, si te va para este lugar va para el infierno. ujú, Recuerdo una de mis primeras predicaciones, Jesús, yo le decía a la gente, no, si te va para allá, el diablo te va a llevar y te va a meterte al infierno a calentarte ahí. Y fue una cosa que, palabras que en verdad, bajo Dios, y yo las predicaba y decía al aire libre, muchas cosas. Y el Señor, bajo su amor, su misericordia, y fue procesándome. Pero estando acá había cosas que Dios me dijo, no, tú no puedes decir esto, tú no puedes decir esto. Aquel tiempo el pastor que tuve me enseñó, me decía, me llevaba a la oficina, mira, esto no lo puede ser así, tienen que decirlo así. ujú, Va a ofender a las personas. Y entonces, pues hemos aprendido siempre a ser humildes, hemos aprendido siempre a someternos a nuestras autoridades y mantenernos firmes ahí. Y afectó, ¿sabes? Por eso, como la pregunta que me traiste, no podía evangelizar porque en el proceso no podía salir, porque iba a dañar personas, a herir personas, debe edificarla y traerla a a Cristo. Cristo. So, en la forma que estaba evangelizando, estaba alejando más a la gente que atrayéndola. Que estaba, entonces es el efecto opuesto de lo que es evangelizar. Sí, fíjate, mira, acuérdate, vengo de una cultura diferente, estamos Ujú, en una cultura diferente. Y en donde yo venía, se movía mucho esa enseñanza y las vidas venían a Cristo. Pero Dios me trae una transición a un lugar diferente para trabajar con muchas nacionalidades. Entonces, ujú. Dios tiene que cambiar a las personas porque no puede tener el mismo hablar, el mismo decir, el mismo pensar, porque no va a alcanzar la masa de las personas. Tú tenías que engrandecer tu capacidad para lo que el Señor tenía preparado para ti. Exacto. Sí, tienen que ampliar el conocimiento, porque si no hay conocimiento, mm, por eso perece el pueblo del Señor, por falta de conocimiento. Ujú, Entonces, yo iba a aparecer, iba a morir y iba a hacer morir a mucha gente también. también. Entonces, en vez de hacer mucha gente morir, tú moriste en sí, en ti mismo, para que entonces Cristo pueda reinar y vivir en ti. Amén. Ok, Así ok. mismo. A veces el cristiano no entiende ese proceso. A veces hay personas que no quieren morir, no quieren ser como la semilla. Y entiendo que parte de la enseñanza que Dios le dio a Jeremías, llevarlo a la casa del alfarero, fue parte de eso. Hay que, la vasija se le echa a perder. Ujú, Es un proceso de muerte, pero en la mano del Señor te vuelve a hacer. ¿Ve? Entonces, Dios tiene que hacer morir cosas en ti y tú tienes que estar dispuesto a sacar y dejar que eso muera, porque eso no te va a dar vida. ¿Ve? ¿Cómo Dios va a poner un aceite nuevo ujú. en un odre viejo? Dilo. No puede. El mismo Jesús nos enseñó, no puede. Va a dañar al odre viejo nuevo, el aceite se daña y se rompe el odre y no funciona. Tú tienes que reparar primero el odre, reparar la vasija, preparar todo, hacerlo nuevo para depositar aceite fresco. Entonces hay personas que no quieren romperse, quieren vivir su vieja criatura, vivir su vieja forma de ser y echan aceite nuevo. Y el Señor te dice, pues, quédate bien de viejo, pero no te voy a echar aceite nuevo. Porque Dios ama todo a cada uno de nosotros y Él no quiere que muramos. Ujú, O sea, que muramos en el sentido de que perezcamos ignorantemente ujú, por no tener conocimiento. Estamos hablando de dos muertes diferentes. Que estamos hablando de una muerte espiritual y ujú. desechar las cosas viejas y obtener las cosas nuevas. Entonces, si Dios te pone aceite nuevo en los viejos, vas a morir y no vas a lograr llegar a entrar a la presencia ni lograr lo que Dios tiene para ti al propósito de Dios. Exacto. So, es mejor que tú caigas sobre la piedra y sea roto, sea quebrantado, que la piedra caiga sobre ti y te haga polvo. Sí. Amén, 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 amén. Porque vas a morir una o de otra manera. No hay ni modo. Vas a tener que morir. Pero Sí. tú tienes la opción cuál de las dos tú vas a tomar.
Es correcto. Alarga el proceso o lo deja el tiempo que va a ser del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo tú cómo tú le das definición a la evangelización en la luz de la Gran Comisión? Bueno, la gran comisión, vamos a leerla. Yo sabía que esa pregunta venía. Estaba por ahí. Les encontraba en Marcos 16, del 15 al 18, que le dice el Señor a los discípulos, ¿verdad? Antes de salir, dice, y que él le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y le sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos sus manos y serán sanos. Esa es la gran comisión. Ujú, Esa es la gran comisión donde les pertenece a todos los cristianos. Todo cristiano está llamado a evangelizar. ujú, Y la gran comisión es ir y predicar el evangelio. O sea, la palabra, lo que pasa es que los cristianos, me quiero incluir porque yo era así, pero teníamos un mal concepto o tienen muchos mal conceptos de la predicación. Creen que la predicación es solamente estar en un altar y tomar un micrófono o estar predicando la palabra del Señor, ujú, hablándola, dictándola y trayendo un mensaje en voz alta. Esa no es la palabra predicación, incluye ir a ser discípulos, enseñanza, enseñar, educar, dar ejemplo. La evangelización tú tienes que enseñar, tienes que predicar, tienes que dar ejemplo. En la evangelización, esto va a sonar contrario a mucho, pero en la evangelización tú evangelizas sin hablar. Entonces, cuando ya tú entras, ahí voy a transicionar un momento, porque entonces la comisión de evangelización es para todos, ujú, ¿ok? Y esas señales seguirán a todos los que creen en Jesús. Todos vamos a hacer milagros y sanidades, etcétera. Pero entonces cuando tú transicionas a la oficina evangelísticas, tú vas a entender que hay muchas formas de evangelizar y como te dije antes, sin hablar, tú evangelizas. Pablo enseña que somos cartas abiertas. ujú, Bien, entonces si somos cartas abiertas, las personas estamos viendo, nos están viendo en todo lugar. Entonces, como nos están viendo en todo lugar que tú vayas, están viendo y tú estás siendo ejemplo de Jesucristo y del reino. Tú eres, por eso Jesús dijo, porque vosotros sois la luz del mundo. el mundo, sí. Si eres luz, todos te van a ver. Entonces, cuando ya tú entras en esa transición a la oficina profética, a la oficina evangelística, pues entonces ya tú dices, wow, aquí hay algo más profundo y hay un cambio, una transición tremenda, porque ya la responsabilidad es Ujú. mucho más, y la demanda espiritual es mucho más. Mucho más. Ok. So, podemos desempacar eso, porque hay mucho ahí. Sí, sí, es que, Pero por el tiempo, vamos a transicionar un poquito. amén. So, llegaste a Kentucky, Ujú. pero no aquí en la ciudad de Nicholasville. No, estuve radicado en la ciudad de Radcliffe y en el área de Elizabethtown, que son dos ciudades, dos pueblos que están uno al otro pegados. Vamos a decir aquí Nicholasville y Lexington. Sí. Ok. Estuve So, allá. del tiempo que fuiste procesado en Radcliffe, al llegar a Nicholasville, te conectaste a una gracia profética. Sí. ¿Cómo eso entonces afectó tu obra como evangelista? Bueno, tengo que dar un poquito para atrás. Ok, cuando estuve allá en la ciudad que vivía en Radcliffe, yo estuve aproximadamente que llevamos con 3 años y medio, unos 10 años casi allá, aproximadamente, 10, 11 años. Eh, Dios fue preparándome el proceso que estaba diciendo Ujú, y me fue moldeándome. Entonces, sin yo darme cuenta, Dios me fue llevándome a lo apostólico y profético. Y Dios me fue preparando a lo apostólico profético.
Y cuando estoy allá, antes de venir para acá, unos pastores, Dios los usa en el área profética, que Dios son profetas, pastores, son apóstoles y profetas. Y Dios los usa y a mí y a mi esposa nos dicen a través del Espíritu, Dios los van a mover a un lugar apostólico y profético, porque usted tiene llamado apostólico profético. Y nosotros estábamos siendo procesados en aquel tiempo. Y en esa transición, ya Dios, ahí yo pude entender y dije, oh, ya entiendo el cambio que Dios estaba haciendo. Ahí vino una luz. Ujú. Y el Dios me dio luz, Dios me dio la verdad. Y la verdad te hace libre. Y por lo tanto, esa verdad, ¡pam!, me abrió mi mente y me renovó. Y dije, wow, entonces Dios me va a llevar a un lugar. Entonces, en ese tiempo, viene el cambio a llegar acá a conectarme. Y en lo evangelístico, yo estaba predicando allá, estaba enseñando, estaba viendo Ujú. diferentes iglesias y tenía el ministerio que Dios puso en mis manos bajo las alas del Espíritu, activado como evangelista, yendo a diferentes lugares y a diferentes países. Y vuelvo a que cuando Dios nos me trae acá, Ujú. vuelve nuevamente, me sienta por 2 años y medio otra vez, Wow. a procesarme otra vez Ujú. porque ahora voy a entrar a un nivel más alto donde está lo apostólico profético donde yo no lo tenía. O sea, estaba procesándolo y entro al apostólico profético y Dios me capacita para poder adoptar la visión de la embajada de Cristo, que es donde está. Amén. Amén. Entonces, ya bajo una casa apostólica, profética, evangelística, ah, con, ¿qué son unos métodos o lugares o cosas de enfoque que usted utiliza para poder compartir la fe? Especialmente ahora que en este año el enfoque fue eh, la mies y Ujú. ir a las calles a predicar. ¿Qué son algunas herramientas que usted usa? Bueno, hay muchas herramientas en el área evangelística, muchas. Hay muchas formas para evangelizar. Primero, tú tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque el método de evangelización que se usaba en Puerto Rico, se usaba en la ciudad donde yo vivía, es real que no es el mismo método que se utiliza en esta ciudad. ¿Por qué? Porque son territorios diferentes en el ámbito espiritual. Ujú. Hay demonios diferentes, de diferentes jerarquías. Y entonces tú tienes que entender y aprender qué se está moviendo en esa área, en el ámbito espiritual, qué tipo de demonios se están moviendo para tú saber con qué vas a combatir. Y entonces, ahí el Espíritu te va a dar los métodos y la forma de evangelizar, cómo entrar y cómo llevar la palabra del Señor. Actualmente, quiero traer, ¿verdad? Donde estábamos, la iglesia que nosotros pertenecemos, Christ Embassy, eh, creemos en los 5 ministerios Ujú. y al yo llegar, yo no sabía, Jesús no sabía que al yo llegar faltaba un ministerio de oficina en la Embajada de Cristo Lo evangelístico. y era evangelístico. Amén. Entonces, Dios nos Ujú. preparó por todo esto y nos trae acá y nos pone a dirigir en el área de evangelismo acá para la gloria de Él y incorporan el ministerio de oficina de evangelista. Y actualmente, trayendo las palabras a la pregunta que me diste, pues estamos evangelizando casa por casa, usamos esos métodos, vamos a los hogares, tocamos las puertas, vamos a las calles, a los deambulantes ahora aquí, porque como cambia la temporada de invierno, primavera y verano, pero en verano lo aprovechamos, estamos yendo a los deambulantes, estamos yendo a las calles y es el método que estamos utilizando acá porque estamos buscando a las vidas, Mm. rescatando y haciendo la justicia de Dios. Es como dice el libro de que estamos ir y predicar este evangelio a toda criatura. No puede ser excepción de personas. Tú tienes que llevarle la enseñanza y dejarle saber que Cristo es tu Salvador, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él es quien me entregó su corazón y que Él nos ama
conforme habla Juan 3:16. Y que si tú dejarle saber en conocimiento que si no recibe a Cristo, su alma se va a perder. Pero que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan en arrepentimiento. Y en ese método que estamos utilizando ahora, estamos llevándole comida, le estamos dando alimento a las personas, usamos Right. esos métodos para hablarle y aprovechar a las Ujú. personas también. Y como te dije, hay muchas veces que tú tienes que estar callado y dejarla hablar tus testimonios, que tus testimonios también hablen por ti. Son otros métodos de evangelización. El testimonio. Amén. Entonces, contestas la pregunta, pero no la contestaste. Sabemos que entonces todos fuimos llamados para evangelizar. Ujú. Para todo creyente es un llamado para todos nosotros. Pero ya cuando entra en esa oficina que, bueno, Pablo nos dice que algunos fueron dados, que él mismo, hablando de Jesús, dio a algunos para ser apóstoles, algunos para ser profetas, Sí. algunos para ser evangelistas, algunos para ser pastores, algunos maestros. Hablando de la oficina del evangelista, ¿cuál es la diferencia ya cuando llega a su oficina comparado con el llamado general a la iglesia? Bueno, es, mi experiencia personal es un cambio drástico, fuerte, porque cuando ya tú entras a la oficina evangelística, ya tú eres responsable a muchas vidas que están a tu alrededor. Mm, Bien, es uno de los puntos. ¿Por qué? Porque ya hay más demanda espiritual, hay más demanda de parte de Dios. Y un ejemplo es, yo digo que las oficinas, las 5 oficinas que están como ministerio, es que cuando un ejemplo traído acá es cuando tú estás en un trabajo, eres un empleado regular, ujú, pero cuando ya tú alcanzas un conocimiento, te ofrecen entrar como supervisor. Bien, ya como supervisor, tú entras con una responsabilidad más porque estás a cargo de un grupo de personas. ujú, Y luego tú puedes entrar como un manager, que es algo más profundo, más con más responsabilidad. Es un ejemplo humanamente para que podamos entender cuando Dios te transiciona en la oficina, de las 5 oficinas, el cambio es bien drástico. ¿Por qué? Porque ya tu demanda es, tienes que orar más, ujú, tienes que buscar más la presencia de Dios, tienes que estudiar más la palabra del Señor. No puedes solamente quedarte con una historia bíblica sencilla, tú tienes que entrar porque vas a enseñar, vas a preparar y tienes que levantar otros ministerios evangelísticos para que se sigan preparándose. O sea, mm, cuando ya tú te uno de las ujú, oficinas, tú tienes que entender que tú tienes que preparar a otros para que sigan en entrar a esa oficina. mm. Identificar y discernir quién Dios va a entrar a esa oficina. Como una forma de discipulado. Exacto, hacer un discipulado. Entonces, cuando ya tú estás en una de las oficinas, eh, hay muchas personas que dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta, yo soy profeta. Y sabes que cuando llegan, una de las cosas muy importantes de Jesús es que cuando tú entras en una de las oficinas ministeriales, Ujú, tú vas a pelear con demonios de una jerarquía que nunca había estado con ellos. Vas a enfrentar espíritus mm, demoníacos, principados, gobernantes de las tinieblas que tú nunca habías enfrentado. Y tú tienes que saber, ujú, con mi experiencia personal, que cada vez que tú hablas la palabra del Señor, va a venir un ataque. Pero he aprendido, antes yo venía y me atacaba el enemigo y me pasaba esto. Por allá aprendí contrarrestar antes que ataque. sabiendo cuál es la estrategia del enemigo. Es tremendo porque cuando tú eres un miembro y vienes a la iglesia, te puede ser el ignorante. Sí. Pero ya cuando estás subiendo en el rango espiritual, ya eso no es excusa. No. Tienes que saber cómo el enemigo va a atacar. Si yo hago esto, tiene que como pensar antemano
cómo el enemigo te puede atacar para que ya te pueda cubrir en esa área. So, estamos hablando que especialmente el evangelista es como un soldado que está expandiendo un reino. Correcto. ¿Cómo tú te preparas ya cuando estás entrando al campo de guerra, para ponerlo así, y ir al campo del enemigo para quitar esas almas para que no vayan al infierno? ¿Qué cosas haces para prepararte para ir a la batalla y después para defender lo que ha ganado? Son dos partes. Muy bien. La primera parte, la preparación. Tenemos que usar las armas que tenemos del Espíritu. Ujú, Efesios 6. Y tener toda la armadura completamente de Jesucristo. Si tú no tienes una de esas armaduras o tener uno de esas armas, no vas a poder entrar. no. Por eso Pablo le enseña, porque si tú ves primero los versículos, habla de que tenemos lucha contra, no contra carne, contra los principados, potestades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo entramos a esa preparación? Tú tienes, la manera que yo hago es entrar en la oración. Si tú no tienes una relación, tú no vas a tener, con el Espíritu Santo no vas a tener revelación. Mm, Voy ahí. ¿Qué pasa? Si tú no entras en una relación con Dios en la oración y en la palabra, ujú, el Espíritu Santo no te va a revelar qué tipos de demonios están tomando ese territorio. Porque tú, cuando tú evangelizas, tú vas a destruir principados y gobernantes de las tinieblas, a sacarle su autoridad, amarrarlo y ujú. enviarlo prisionero. Entonces, Tremendo. si tú llegas a ese lugar, porque yo soy evangelista y Dios me dio aquí y lleva la palabra, sí, Cristo viene de esto. Sí, la palabra va a ser el efecto, pero sin tu preparación no va a tener la revelación. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que muchos no se preparan. Entonces, tienes que orar. Tienes que buscar la dirección de Dios. Tú no puedes ir a un lugar porque tú quieres. Tú tienes que esperar que el Espíritu Santo diga, ve. Porque en el ámbito espiritual los demonios conocen quién está enviado. ujú, Y eso lo ujú, vemos cuando Jesús llegó a Gadara. ujú. Es verdad. Porque cuánta gente tratando de atarlo y no lo pudieron atar. Aquel hombre, gente quisieron atarlo, meterle cadenas y Ujú, pero mira la preparación de Jesús. Le dijo a sus discípulos, vayan. ujú. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Se fue con ellos? No, no No, se fue. se fue a orar. Ahí está la preparación. Y mientras tuvo la Ujú. preparación, mira, Santo. Mm, Jesús, mientras estaba en el monte, mientras estaba orando, porque esa es mi experiencia, mientras estoy orando, el Espíritu me saca y me lleva al territorio donde yo voy a estar. ujú, El Espíritu me lleva, bueno, me saca, me lleva y puedo ver lo que está pasando. Veo los ujú, demonios que están allí. Eh, a veces no los veo y el Espíritu me dice, mira, demonios de idolatría, demonios de adulterio, demonios de divorcio, demonios de adicción a droga, con estos vamos a pelear. Y en el Espíritu, mm, en el Espíritu, yo no voy Rafael Núñez. Tampoco va el evangelista Rafael Núñez. Va ujú, el Hijo de Dios, mm. lavado en la sangre de Cristo, con una armadura que ya Dios me dio. Porque eso es otro tema que podemos Otro tocar, día. Sí, sí. porque yo tenía una armadura y Dios me la cambió. Y vinieron unos ángeles y me pusieron una armadura nueva después. Eso más profundo. Lo que sucede es que Dios te lleva y te va. Entonces él te va a mostrar, mira, está fulano de tal, Ujú, fulana de tal, necesita oración por esto, vas a hablar de esto, vas a atarte demonio, vas a sacarlo fuera. Entonces cuando ya tú tienes esa preparación, volvemos a la escritura. Jesús en el monte llegó ujú, a Gadara. Antes de ir físicamente, él llegó en el espíritu. ujú, Ahora, la preparación te va a ayudar que en el transcurso que tú vas a llegar va a haber oposición. Para tú llevarla a predicar a ese lugar va a haber oposición. Se ujú, te va a explotar una goma,
se cayó un niño, se dio un golpe y tú tienes que irte a predicar, Dios mío, Padre, tengo que ir y tú tienes que dejar a alguien a tu esposa, tú quieres ir con tu esposa y no puedes ir ahora, tú le tienes que dejar atender a los niños, pero tú tienes que llegar a la comisión, llegar allá para cumplir. Ujú. Va a haber oposición. Siempre. O va bien, todo bien, ¡pa! Se reventó un neumático, una goma y tú en el camino, ay, pastor, va a llegar tarde, pasó esto, pero voy a llegar. Un ejemplo, ¿ves? Ujú. Va a haber oposición, pero si no hay una preparación, cuando Jesús llegó allá, solo puso los pies en el territorio y los demonios vinieron de él, ¡ah, no me atormentes! No me tomes. Ya lo reconocieron. Del momento que Sí, tocó en ese territorio, reconocieron quién era. ¿quién era? Y la preparación es lo que hago para la preparación, para entrar con la pregunta por resumida, hay que orar, hay que ayunar, hay que tener esa ayuno, esa intimidad con el Señor y hay que buscar la palabra. Tiene que leer la palabra. Jesús, tú me estás llevando. Bueno, suéltalo ahí. Lo que sucede es que gente busca en la Biblia cuando van a predicar. Yo voy a Ujú. predicar de esto, pero en la preparación tú no buscas la palabra. Ya yo no busco. Mm. Yo espero que me den que lo voy a hablar. Yo espero que el Espíritu me diga, este es el tema que vas a hablar. Ujú. Y cuando él me dice, vas a hablar de esto. Entonces yo voy a la palabra y busco el tema de lo que ya el Espíritu Santo me dio, no que Rafael Núñez está buscando. Al principio, cuando yo comencé, yo lo buscaba. Pero cuando empecé a tener relación con el Espíritu, Ujú. empezó a decirme, no, ahora yo te voy a dar. Entonces yo rompí mi agenda y tuve la agenda de él y enseñanza de él. Y cuando él te da, tú vas con lo que el Espíritu te da, y tú vas 100% seguro que todo va a suceder. Por eso la preparación es muy importante en la buscar, Ujú. estar en la relación con el Espíritu, porque es el que te va a dar todo con el Espíritu Santo y te da la palabra y la purificación de tu cuerpo, de tu alma a través del ayuno y mantenerte ahí firme. Y cuando tú llegas al lugar que tú vas, a una iglesia, territorio, al aire libre, tú vas a ver la gloria de Dios manifestada. Santo. Wow. Me dejaste sin palabras. No, es que el Espíritu Santo es así. Él te prepara y te hace bien. Y te prepara bien para lo que va a enfrentarse. Sí, y si tú vienes a ver, eso lo fui aprendiendo, pero también lo aprendí mucho de evangelistas que ya no están, como Gigi Ávila, Ujú. Jimmy Swaggart, am, de Benny Hinn, eh, ministros que he escuchado de Puerto Rico, como Benicio Molina en aquellos tiempos cuando yo estaba Ujú. en Puerto Rico. Cómo ellos enseñaban y cómo ellos daban testimonio, enseñanzas de cómo ellos se preparaban. Y mis pastores en Puerto Rico, los últimos pastores, tuve 2 pastores en Puerto Rico y siempre me dijeron, no, tienes que prepararte. Y nos llevaban al monte, me llevaban al monte, tienes que tener intimidad, tienes que intimidad. Y ahí fue fundamento. Ujú. Y hoy tenemos un pastor, tu padre espiritual, ¿verdad? Profeta y pastor Christopher Jiménez, vamos para el monte. Vamos para Montes. Tremendo. Bueno, no creo. Lo puedo para quedar aquí toda la noche, pero Sí, 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 hay un um, tiempo. te quiero dejar la última palabra a cualquier exhortación que siente del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo te mueva para que le hable a la gente. Amén, Jesús. Damos toda la gloria a Dios, ¿verdad? Quiero exhortarle a los que están a través de la, Ujú. de la red, a través de este programa Ni si habla. Yo quiero dejarles saber algo muy importante para ustedes. En estos momentos estamos viviendo unas temporadas y unos tiempos de últimos días. Es importante que afirmes su relación con el Señor Jesucristo. Es el momento que tú te apodere, te amarre el Señor Ujú. Jesús de una manera, porque los abates y las situaciones que se están moviendo a nivel mundial y lo que está pasando a nivel de la ciencia, todo está listo, todo está profetizado, todo está pasando. Y estamos viendo cómo el mundo está tratando de hacerse Dios a través de la Mm. tecnología. Ya hay una robot que tú le pones un niño y te crea el niño y está creando y haciendo esos.
La gente quiere ser como Dios. Eso es profético. Los tiempos se están repitiendo como los días de Noé. Les exhorto que le dé su vida, su corazón a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que le busque a Él, le dé su corazón y confíese de todo tu corazón que Jesucristo es tu único y exclusivo Salvador. Y a través de estos momentos quiero decirte, abre tu corazón a Cristo. Afirma tu relación con el Señor. Y si estás sirviendo a Cristo, te dejo saber, el que esté limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. Amén. Pero si no quieres estar limpio ni santificado, quédate sucio. No te quedes en aguas tibias. O eres frío o eres caliente. Así que te exhorto que te mantengas en los caminos del Señor y no te desconectes de aquí. Dale a la campanita, suscríbete a este canal porque grandes bendiciones vienen para ti y vas a ser de los primeros que las reciban. Pues sí, muchas gracias, Rafi, por estar con nosotros en esta noche. Y bueno, quiero que, como escuchaste, si no has recibido a Cristo, mándanos un mensaje, podemos orar con ustedes juntos. Y si no, nos vemos la próxima vez. Recuérdense que le amamos y Dios le bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Shalom.